Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del Máster de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática y Comunicaciones. Un máster con cobertura integral y profunda, que basa desde los fundamentos teóricos hasta las aplicaciones más avanzadas en diversos sectores. El máster está preparado a nivel usuario y gestión de proyectos, y además daremos un amplio espectro a la parte de dominio de lenguajes de programación y herramientas utilizadas día a día por las empresas en la inteligencia artificial. Por supuesto, este máster está enfocado con módulos progresivos, de manera que el usuario o el estudiante podrá empezar desde cero y podrá llegar al nivel programador avanzado. Como no podría ser de otra forma, este máster incluye diversos sectores, como son la parte industrial, la parte legislativa, diseño, business intelligence, etc. Fijaros en pantalla. Si queremos, a día de hoy, si queremos facilitarnos el trabajo de aquí a los próximos 10 años, tenemos que sí o sí sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Vemos perfiles tecnológicos demandados con amplia empleabilidad. Podemos partir desde los 25.000 euros hasta los 70.000, pero la inteligencia artificial no solo afecta en estos sectores, sino que ya sabéis que afecta en todos los sectores que he nombrado anteriormente. En el día a día, por ejemplo, de un periodista, de una persona que trabaja en el sector multimedia, etc. Además, mediante este máster tendremos habilidades esenciales para el éxito. No podemos vivir sin un pensamiento crítico, ya que vamos a trabajar con problemas complejos, vamos a identificar patrones y, además, manejar una serie de datos de amplio volumen. Pasaremos también con ese perfil de programación avanzada, por supuesto, vamos a empezar de cero, pero poquito a poco tendremos que ir familiarizándonos con esos lenguajes de programación, como pueden ser Python, R, o esos frameworks utilizados por las empresas de soluciones de inteligencia artificial. Además, trabajo en equipo, por supuesto. Vamos a trabajar con proyectos multidisciplinares. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, la inteligencia artificial se usa en todos los sectores que podéis imaginar. Por lo tanto, tenemos que tener una visión global y poder trabajar en esos proyectos sin problema. Y una innovación constante. Evidentemente, la inteligencia artificial cambia día a día. Todos estamos escuchando diferentes versiones de ChatGPT, de diferentes herramientas. Por supuesto, tenemos que estar a la última en tendencias y avances. Sin esto, no podríamos formarnos adecuadamente. Bien. Paso ahora a presentaros a Nacho Lapuente. Nacho es experto en inteligencia artificial. Nacho, vente por aquí. Es el fundador de Entenova Genosis y, por supuesto, es el experto que ha creado el máster. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros y, sobre todo, pues, por facilitar, ¿no?, a las personas que nos están viendo ese contenido, ¿no?, porque hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, vamos a poner un poquito más en detalle y en el suelo, ¿no? Vamos a aterrizar este concepto, así que te dejo con ellos. Muchísimas gracias. Venga. Y espero. Vamos a ir viendo. Muy bien. Venga, perfecto. Muchas gracias, Germán. Bien, pues hola a todos. Gracias, Germán, por la presentación. Os voy a pasar a presentar un poco cuáles son los módulos principales en los que consta el máster. Lo hemos hecho desde una perspectiva global, sobre todo viendo cuáles son las necesidades que poco a poco se van viendo cada vez más en las empresas y que van a ir definiendo un poco cuáles van a ser los perfiles de los nuevos puestos de empleo que van a tener alguna relación más o menos directa con la IA. Yo creo que van a ser muchos o casi todos, influirán en una mayor o menor medida, pero lo que nosotros buscamos es que todos los alumnos del máster tengáis primero una perspectiva amplia de cómo se puede empezar a trabajar con inteligencia artificial. Vamos a ir viendo que realmente los primeros procesos, tanto a nivel de usuario como a nivel ya un poco más profesional, no necesitan una especialización alta, sino que lo que necesitan es invertir un poco en nuestro tiempo en ir formándonos y ir viendo cómo van modificándose y cómo van avanzando precisamente todas estas posibilidades que vamos a tener con la IA en las distintas áreas. Y después lo que vamos a ir viendo también es un poco cómo van a ir influyendo en algunos campos en los que consideramos de especial importancia o especial incidencia. En los módulos, como podéis ver en la pantalla, lo hemos dividido en nueve módulos. El primero de ellos es Introducción a la Inteligencia Artificial. Como veis, principios clave, aplicaciones en la sociedad, limitaciones y consideraciones éticas, que es un módulo que yo considero particularmente interesante. Después hablaremos de la aplicación en distintos sectores específicos.
Veremos también la aplicación de distintas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas precisamente con esos sectores específicos. Y, por último, el módulo 9, donde hablaremos de los lenguajes de programación y herramientas. Como veis, es una visión bastante amplia que, como muy bien ha dicho antes Germán, va a partir de unos conocimientos no necesariamente altos, sino simplemente tener curiosidad y tener ganas por aprender, y que el curso va a ir progresando efectivamente para que vosotros podáis ir adquiriendo todos los conocimientos que consideremos importantes para que podáis desarrollar después vuestra actividad profesional en vuestro área o en nuevas áreas como las que ha estado explicando anteriormente Germán. En el módulo 1 lo que vamos a hablar es de la introducción a la IA, como veis ahí. Vamos a ir viendo un poco cuál es la historia, cómo ha ido evolucionando un poco. Nosotros vemos que efectivamente es un mundo que está evolucionando muy deprisa, y por lo que queremos ahora, en principio, es que tengáis unos conocimientos de base de partida, una buena base de conocimiento de principio, para que entendáis conceptos más importantes, tecnicismos que se están utilizando precisamente dentro de la IA, y que vosotros podáis ir viendo un poco, o ya tengáis la posibilidad además de ir profundizando posteriormente conforme vaya avanzando el máster en dichos conocimientos. En el módulo 2 vamos a ir hablando de los principios clave de la inteligencia artificial. Como veis, algunas de las partes son las que tienen que ver con los algoritmos, qué son los algoritmos, para qué sirven, cuáles son los sesgos, cómo podemos trabajar con esos algoritmos, cómo podemos ir enseñando y educando esos algoritmos. La introducción al Machine Learning y a redes neuronales, digamos que es la parte más primera, la parte más básica, ¿no?, del conocimiento de la IA a través del Machine Learning, conocimiento de números, etc. Y después el progreso hacia las redes neuronales. Después, por último, los fundamentos del Deep Learning, que digamos que es el aprendizaje profundo, donde vamos a ver tendencias que son, digamos, las más llamativas muchas veces, ¿no?, que tienen que ver precisamente con el análisis de sentimientos, con la educación, con la programación de lenguaje natural, etc. En el módulo 3 vamos a empezar a trabajar ya con las aplicaciones específicas, ¿no? Algunas de las más interesantes pues son, por ejemplo, minería de datos, todo lo que tiene que ver, está relacionado también con el Big Data, con una primera parte, digamos, de la parte más primera, ¿no?, del análisis de datos, de cómo vamos a empezar a trabajar con esos datos para después proporcionar un análisis sobre los mismos. Veremos también el reconocimiento de imágenes y, lo que os decía antes, el procesamiento del lenguaje natural, el PLN, donde vamos a ir viendo cómo las IAs cada vez interactúan con nosotros de una forma más parecida al comportamiento humano, donde podemos ya empezar a poder transmitir sensaciones, sentimientos, enfados, alegrías, ver cómo podemos también realizar una educación de la IA por una de las formas que tiene la IA de aprender, que es la que tiene que ver con el refuerzo positivo, refuerzo negativo. Le vamos a ir enseñando poco a poco a la IA precisamente cómo tiene que comportarse y, en último lugar, como veis ahí, el IA en la toma de decisiones. Una vez que nosotros vayamos teniendo educados todos los sistemas de IA que nos van a ayudar con el análisis de datos, el análisis ya no solamente de datos numéricos, sino también sobre respuestas abiertas, sobre opiniones, sobre consideraciones, etcétera, que muchas veces es mucho más difícil de llevar a valores numéricos o a valores que luego podamos llevar a un gráfico o a una tabla. Veremos un poco cómo realizar todo esto para que luego la IA nos permita realizar tomas de decisiones en función al análisis previo que ha habido sobre todos esos datos. Como veréis, parece muy impresionante todo esto, pero realmente no son necesarios unos conocimientos muy avanzados de partida, sino que vosotros vais a ir viendo cómo podéis utilizar la IA, el análisis de datos, por ejemplo en este caso, en aplicaciones que conocemos, como pueden ser Excel, como puede ser Business Intelligence, con Power BI, etc. Las limitaciones y consideraciones éticas, súper importante y súper interesante, y además donde cabe la posibilidad de hacer un debate amplísimo. Nos encontramos con que muchos de vosotros que estáis pensando en cómo utilizar la IA en distintas áreas, en generación de contenidos, en programación, en imagen, en diseño, etcétera, estáis pensando muchas veces qué parte de la IA va a participar precisamente en ese proceso creativo o en ese proceso de diseño, y después
si ese diseño que nosotros hemos realizado tiene que ver o va a estar limitado por algún tipo de legislación, de protección de datos, de derechos de autor, etc. Y sobre todo también un poco cómo debemos educarnos a nosotros mismos también para el trabajo con la IA. Me parece un módulo muy interesante y tremendamente importante. En el módulo 5 ya empezamos a trabajar con sectores específicos. Como veis ahí, hemos puesto algunos ejemplos de los que vamos a trabajar, como pueden ser en el ámbito de la salud, en el ámbito legal, donde la IA nos puede ayudar a nivel de gestión documental de forma pues, muy importante, ¿no? Análisis de documentos grandes, de sacar conclusiones a partir de una base de datos de conocimientos de documentos, leyes, legislaciones, normativas, etcétera. En el sector de periodismo, donde es un área también muy importante porque la generación de noticias, el mal uso de la IA precisamente para la generación de noticias falsas, cómo podemos también un poco discernir o legislar, ¿no? Cuál es esa parte, hasta qué punto no estamos utilizando la IA de una forma ética y legal o no tanto. Y en otros ámbitos que tienen ya mucho más que ver con datos numéricos, ¿no? Como es en las finanzas o, como os ponemos aquí, el Business Intelligence, el análisis de datos, como os decía antes, es un ámbito en el que abarca muchísimas partes de muchas empresas, tanto a nivel de finanzas, a nivel de ingeniería, a nivel de logística, a nivel de contabilidad, etcétera, ¿no? Por tanto, una parte muy importante donde vamos a poder desarrollar esas aplicaciones ya directamente en algunos sectores específicos. Más concretamente, nos va a interesar precisamente el manejo de estas aplicaciones de inteligencia artificial a nivel de usuario. Es decir, nosotros cuando el máster, digamos que lo vamos a estructurar de tal manera que primero el usuario pueda ser capaz de poder empezar a interactuar con aplicaciones de IA como usuario particular, como os digo, o como usuario profesional, pero ir viendo un poco cómo puede conocer cómo le puede la IA ayudar en sus procesos diarios de trabajo y, sobre todo, cómo le puede ayudar también en aquellos nuevos retos u objetivos que nos queramos plantear y que actualmente estamos un poco limitados por aquellas tareas que nos llevan demasiado tiempo a nivel repetitivo y a nivel, digamos, tedioso muchas veces, que nos quitan un tiempo y que no aportan un valor añadido a nuestro trabajo final, ¿no? Digamos que la parte más positiva que nosotros podemos ver a nivel de usuario cuando empecemos a trabajar con IA es precisamente cómo nos libra precisamente de esas tareas repetitivas, de esas tareas tediosas que nos están quitando mucho tiempo y que van a hacer que nuestro trabajo sea más eficiente y más destinado precisamente al objetivo para el cual nosotros estamos profesionalmente preparados. Y sobre todo, también lo que os decía, para ir viendo cómo podemos empezar a aumentar nuestra creatividad en base a los objetivos que nosotros nos podemos plantear sobre procesos que ahora mismo nos parecen complejos, y no tanto complejos a veces, sino simplemente difíciles de llevar a cabo por la cantidad de tiempo que ocupa. Veremos algunas aplicaciones de inteligencia artificial más comunes, algunas que tienen que ver con la generación de texto, con el uso de IA para la generación de imágenes, contenido para redes sociales, presentaciones, diseños, ofimática, etcétera. Y yo creo que es una parte pues, tremendamente interesante. En el módulo 7 vamos a hacer un acercamiento mucho más concreto a lo que es la gestión de proyectos. Claro, un proyecto, muchas veces, dependiendo del área donde vosotros vayáis a trabajar o estéis trabajando, es distinto en función pues, a qué tipo de proyecto estés realizando, si es un proyecto de gestión documental, si es un proyecto de cara a presentar un presupuesto, una memoria, lo que sea, digamos, cualquier trabajo que vosotros tenéis que desarrollar a lo largo del tiempo y en el cual muchas veces nosotros estamos influidos por las características de base que tiene que tener dicho proyecto. Por ejemplo, pues, normativas que tiene que cumplir, leyes a las cuales se tiene que ceñir. A veces los proyectos están basados en nuevas convocatorias de ayudas, subvenciones, etcétera. A veces están limitados por algunas limitaciones técnicas que también tenemos que tener en cuenta. Vale, todo esto que os estoy contando se lo vamos a presentar a la IA, le vamos a indicar cómo tiene que empezar a trabajar, le vamos a dar una base de conocimientos todo lo amplia que nosotros podamos y después tendremos un asistente colaborativo que nos va a ayudar precisamente a
primero, darnos ideas de cómo podemos elaborar o cómo podemos ir gestionando este proyecto y conforme este proyecto se vaya desarrollando, ver también cuáles son aquellos KPIs en los que tenemos que ir dando cuenta, nos tenemos que ir fijando y si el proyecto requiere alguna modificación durante el camino, ver si efectivamente estamos cumpliendo lo que estamos buscando a nivel de tiempo, a nivel de diagrama de actividades que estamos realizando, etc. En el módulo 8 queremos hablar sobre la aplicación en 3 áreas que nos parecen muy importantes. Una de ellas es el marketing, otro que es la ingeniería y otro que es el diseño. Como veis, son 3 áreas en las que pensamos que la IA va a promover muy activamente cuáles son los cambios en la manera de trabajar precisamente en estas áreas, ¿no? En el caso de la ingeniería, que digamos que es el campo muchas veces más relacionado con lo que son datos en sí mismo, veremos que el análisis de esos datos a nivel de ingeniería nos van a ayudar a optimizar y automatizar distintos procesos en todas las áreas que os podéis imaginar, ¿de acuerdo? En la generación de nuevos proyectos, en la generación de programación para máquinas, en el análisis de datos procedentes de distintas plataformas, como pueden ser plataformas de ingeniería, programas de diseño industrial, programas de tecnología BIM para arquitectura, etc. Y tenemos también todo lo que es el área de marketing, en la cual consideramos que es tremendamente importante, un poco por lo que os he contado antes, ¿no? Todo lo que es el tema de diseño, de creación de contenidos, de generación de nuevas líneas para ventas, de estudio y análisis de mercado, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a poder digamos, plantear de base para los nuevos proyectos que vamos a generar posteriormente. Y la parte de diseño, que muchas veces está unida a las anteriores, ¿no? Tanto diseño gráfico, diseño creativo, campañas de publicidad, campañas nuevas de producto, diseño de producto, etcétera, como la parte de diseño industrial, que tiene también que ver un poco con las partes que os he hablado antes de ingeniería. Por último, en el módulo 9 es donde nos vamos a meter ya un poco más dentro de las tripas y vamos a hablar de lenguajes de programación que nos van a permitir personalizar y optimizar mucho más los procesos de inteligencia artificial, llevándolos más a nuestro terreno. El uso de estos lenguajes de programación, pues sobre todo pues, Python y R, nos va a permitir, dentro de algunas herramientas, el poder desarrollar, como os digo, aplicaciones dentro de la programación de procesos, etcétera, que nos van a ayudar, como os digo, a optimizar dichos procesos. También es importante explicaros que cuando lleguéis al módulo 9 ya vais a saber utilizar herramientas de IA que os van a permitir precisamente actuar o mejorar también cuáles son los distintos lenguajes de programación. Vais a poder generar el propio código y vais a poder conseguir que la IA generativa nos ayude precisamente a generar un código que luego nosotros vamos a utilizar en ese tipo de aplicaciones. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por tu exposición. Máster preparado con mucho cariño. Preparado a tope. Muy potente. Y también recalcar el por qué elegir nuestro máster. Pues bueno, llevamos dando teniendo formación 30 años, en tecnologías especialmente, la parte de tu experiencia, ¿no? Para que las personas puedan pues, adentrarse, ¿no? En este mundo que es tan farragoso, ¿no? por así decirlo, pues de una manera más profesional y más directa, ¿vale? Y, por supuesto, la oportunidad de empleo, ¿vale? Yo entiendo que una persona que se forme en la inteligencia artificial de aquí a 10 años, pues va a tener que seguir formándose, constantemente, ¿vale? Exacto. Constantemente, pero pues es una rama que, pues, bueno, que le va a garantizar ese futuro, ¿vale? Sí, yo creo que eso va a ser muy importante. En las ofertas de empleo pronto empezaremos a notar que una de las características de los soft skills es el uso de estas herramientas, tener ya cierta experiencia y, sobre todo, tener la curiosidad de seguir formándose y el interés de seguir formándose, porque esto es una tecnología que está evolucionando de forma muy rápida. Exacto, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, invitar a todas las personas que nos están escuchando pues a formarse con nosotros y pues de nuevo muchas gracias a ti y nada, vamos a esperar a ver tus clases con ansia y nos vemos pronto y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias.